siento que la personalidad es una sumatoria, es un conjunto de valores, de virtudes y de maneras de actuar que uno va desarrollando a lo largo del tiempo. Normalmente entendemos que las personas logran una personalidad hasta antes de llegar a la adolescencia, desde la niñez hasta de llegar a la adolescencia. Posteriormente sabemos por algunos estudios, o por lo que entiendo yo, de que la personalidad puede ser modificada y en algunos casos ya no puede ser modificada, ¿no? Va a depender mucho de la capacidad que tenga el individuo en ser flexible para ello. Bueno, personalidad es la autoestima que cada persona puede definirse, ¿no? En muchas circunstancias esta personalidad es manifestado y se puede percibir alrededor de, en este caso vendría a ser sus compañeros. Personalidad es lo que a uno le va a indicar que está haciendo lo correcto o lo incorrecto en diversas situaciones, ¿no? Es lo que me va a decir, lo que me va a indicar, por ejemplo, a mí, estudia porque esto está bien y lo hago de manera consciente. Esta manera consciente es la personalidad que yo le meto a esa actividad de estudiar. Y así en diversas actividades que se realizan a lo largo del día y de la vida, ¿no? Además de lo que yo te había dicho, sucede que uno se da cuenta que no necesariamente las personas mantienen su manera de ser. La mayor cantidad de personas después de la adolescencia, ya cuando se hacen adultos, se hacen de una personalidad estable, ¿no? Muchas personas acuden justamente a los psicólogos para modificar su manera de ser cuando tienen un enfoque incorrecto frente a los demás o cuando tienen problemas en su trabajo. Las personas mantienen una forma de ser, un patrón de conductas, pero hay personas que también, por experiencias, cambian ciertas conductas para obtener cosas que a lo largo van necesitando, ¿no? Conductas que tienen que ser mejoradas para lograr un puesto de trabajo, o conductas que uno adquiere porque en la sociedad así es aceptado. Considero que sí, mientras uno tengamos, digamos, más años, a base también de la propia experiencia que vamos adquiriendo, uno forma su personalidad. Mientras más años también tengamos, creo que es mucho más difícil cambiar esa personalidad porque es nato. Para mí es fundamental desde el momento del contrato que una persona tenga una personalidad adecuada, ¿no? Que tenga dentro de su personalidad cosas que le permitan interactuar con sus compañeros de trabajo, que le permitan desempeñarse profesionalmente y que eviten, por ejemplo, que su profesión se vea mezclada con sus decisiones personales. Entonces, en resumen, la personalidad es fundamental para efectos del trabajo. Es muy importante en un trabajo, sobre todo para el puesto al cual está uno postulando. Si uno postula para un puesto determinado, debe tener ciertas, aparte de las capacidades, cualidades, debe también tener ciertos índices de conducta que le permitan ser eficaces en ese puesto de trabajo. Por supuesto, pero no significa que una persona, digamos, silenciosa o una persona imperativa sea más o menos que el otro. Al contrario, son características, perfiles diferentes y es de acuerdo a cómo verdaderamente un líder sepa manejar cada tipo de características o personalidades en su equipo de trabajo. Sí, no sé si se puede hablar de no tener personalidad, ¿no? Creo que todos mantienen una personalidad. Siento que mayormente nos referimos a las personas que no tienen personalidad cuando son aquellos individuos que tienden a seguir a los demás, a imitar a los demás,
a no tener criterios personales o a fingir sus propios criterios para caerle bien a los demás, ¿no? Entonces hablamos ahí de no tener personalidad, pero todo eso nos está demostrando que sí tienen una personalidad falsa, impostada, pero tienen una personalidad. Entonces creo que sí, eso sí es un problema psicológico que tiene que ser tratado. En no tener personalidad sí es un problema, porque acarrea a que uno pueda ser voluble a lo que otros quieran que uno mismo se comporte. Entonces esto va a conllevar a que si se rodea de gente buena, va a poder tal vez salir adelante, moldearse a los patrones de conducta de esas personas y salir adelante. Pero si no necesariamente está rodeado de buenas personas, con buenas conductas, va a asimilar las conductas de estas otras personas y las puede tomar como suyas. Considero que todos tienen personalidad, todos se pueden caracterizar, todos tienen algún rasgo o algo que lo pueda definir, e inclusive nosotros mismos sin conocer o nosotros mismos sin antes haber visto a una persona, ya le estamos caracterizando, ya sabemos cómo es la personalidad, o al menos la primera percepción. Se le considera la personalidad como la organización dinámica de temperamento, carácter y ambiente. Estas estructuras son las que originan los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Además presentan diversos factores o patrones de relativa consistencia y también de duración en el percibir, sentir y pensar. La personalidad presenta diversos factores en el comportamiento. Por ejemplo, tenemos factores orgánicos que se refieren a las estructuras biológicas del individuo. La personalidad se da a través de los genes. Existen determinadas predisposiciones que a lo largo de nuestra vida van a influir en el cambio de esta personalidad, como por ejemplo la crianza, los padres, la cultura o alguna vivencia específica que ha marcado nuestra vida. Es decir, la personalidad se va modificando y amoldando a las experiencias que cada uno de nosotros va pasando o viviendo. Porque permite a la persona desenvolverse de acuerdo a cómo es, de acuerdo a cómo es su forma de ser. Permite, si es una persona que es proactiva, es una persona habladora, es una persona que le gusta estar en movimiento, es una persona que sirve para hacer publicidad, para hacer ventas, es una persona muy buena para eso. Pero si lo metemos a una persona que tiene su personalidad más introvertida, no va a servir para ese puesto de trabajo, sino serviría para un trabajo de oficina, que sea de documentación, que no tenga que trabajar con lo que es recursos humanos, no que estar en contacto con personas. De acuerdo a la personalidad, eligen trabajos, ¿no?, para que puedan ayudar a fortalecer y a crecer ese trabajo, esa empresa, y tengan un buen ambiente laboral, ¿no?, donde no haya conflictos, nada, y puedan trabajar todos tranquilos, ¿no?, en un ambiente cómodo, donde cuando haces un trabajo que te gusta o algo que te nace, lo haces feliz, no te estresas, no estás enojado, lo haces bien, y eso es lo que importa a una empresa, ¿no?, que produzcas. No necesariamente tanto un problema, ¿no?, sino que de repente es la usurpación de identidad de otros modelos que él cree conveniente que sean la adecuada para él, mas no descubre su verdadera identidad, ¿no?, su verdadero desarrollo, su verdadero yo, o sea, imponiendo de repente sus ideologías, sus creencias, ¿no?, para que en la sociedad tenga una mejor calidad de vida, ya que esto conlleva a que de repente él no pueda ser socialmente activo con otras personas.